Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube Rey Menamat. En este video reforzaremos el contenido de las leyes de Newton, específicamente la segunda ley de Newton. Quédate y verás qué fácil se resuelven este tipo de problemas. Te invito a que te suscribas y actives la campanita. Este video es muy interesante porque veremos 6 problemas en los cuales aplicaremos la segunda ley de Newton con fricción y sin fricción. Te invito a que te quedes, que te suscribas y actives la campanita. Bien chicos, vamos a ver entonces ahora. Repasemos lo que es la dinámica. Dice que la dinámica es la rama de la física que describe la evolución en el tiempo de un sistema físico en relación con los motivos o causas que provocan los cambios de estado físico o estado de movimiento. Bien, aquí tenemos este diagrama en el cual tenemos un cuerpo de masa M, se le aplica una fuerza horizontalmente hacia la derecha. Observemos que la aceleración también va a tener la misma dirección que la fuerza. Ahora también veamos la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton plantea que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza resultante e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Una consecuencia de esta ley de Newton, de esta segunda ley, una consecuencia es despejar la fuerza. O sea que la fuerza resultante va a ser igual. Esta masa está dividiendo, pasa a multiplicar y me quedaría M por A. Lógicamente recordemos que la fuerza se mide en Newton. Un Newton equivale a un kilogramo metro por segundo al cuadrado. No es un kilogramo metro por segundo al cuadrado. Esa es la unidad de medida de la fuerza. Bien, veamos el problema 1. Dice el problema 1, calcule la aceleración en cada caso. Veamos el primer caso. Dice que tenemos un cuerpo de masa de 6 kilogramos. Se le aplica una fuerza horizontal hacia la derecha de 50 y una fuerza horizontal hacia la izquierda también de 20 newton. Bien, la mayor fuerza apunta hacia la derecha. Por lo tanto, también la aceleración va a tener en la misma dirección que la mayor fuerza, o sea, hacia la derecha. Recordemos que dice que la aceleración es igual a la fuerza resultante, ¿ya?, dividido entre la masa. ¿Cuánto es la fuerza resultante de este cuerpo? Fuerza resultante dice que es la sumatoria de la fuerza, pero observemos que una de las fuerzas va hacia la derecha y otra va hacia la izquierda. Simplemente restaríamos 50 newton menos 20 newton y eso lo dividimos entre la masa, que es de 6 kilogramos. Entonces la aceleración de este cuerpo va a ser igual, 50 menos 20 da 30, entre 6 da a 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué? Bueno, dirá, profe, ¿y qué pasó con los newton y los kilogramos? ¿Qué pasó? Bueno, acordate de que un newton es un kilogramo. Aquí me va a quedar kilogramos metros por segundo al cuadrado. Eso dividido ¿por quién? Eso dividido por el kilogramo. Entonces aquí
los kilogramos se cancelan y solo te queda metro por segundo. Bien, veamos el otro problemita. Dice que tenemos, vamos a verlo, ahora las fuerzas que están actuando sobre el bloque son dos, las dos van en ese mismo sentido y en la misma dirección, horizontalmente hacia la derecha. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, tendríamos que la aceleración va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas. Pero como las dos fuerzas van en el mismo sentido, sumaríamos 15 más 12, que me quedarían 27 newton. Podemos poner 27 kilogramos metros por segundo al cuadrado. Eso dividido entre 9 kilogramos. Nuevamente aquí los kilogramos los eliminamos, dividimos 27 entre 9 y entonces nos queda una aceleración igual a 3 metros por segundo cuadrado. Entonces, como puedes ver, son dos problemitas bien sencillos en los cuales se aplica la segunda ley de Newton. Veamos el siguiente problema. Problema número 2. Dice el problema número 2 que dos bloques están en contacto sobre una superficie sin fricción. Se aplican dos fuerzas horizontales, F1 y F2, tal como se muestra en la figura. Dice que la masa 1 es de 3 kilogramos y la masa 2 es de 2 kilogramos. La fuerza 1 es de 6 newton y la fuerza 2 es de 2 newton. Preguntan cuál es la fuerza de un bloque, cuál es la fuerza que un bloque ejerce sobre el otro. Entonces, primero vamos a determinar lo que es la aceleración. Determinemos primero lo que es la aceleración. Determinar el valor de A. Entonces, si recordamos, aplicamos aquí la segunda ley de Newton. Dice que la aceleración es igual a ¿quién? A la fuerza resultante entre la masa. ¿Cuánto es la fuerza resultante? Una va hacia la derecha y otra va hacia la izquierda. Entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos que la que va hacia la derecha es F1, que es de 6 newton, menos la que va hacia la izquierda, que es F2, es de 2 newton. Pero ahora observen que los dos cuerpos como que están juntos, ¿no? Están uno pegado al otro. Eso significa que las masas se tienen que sumar. Sumaríamos 3 más 2 y esto va a quedar en kilogramos. Entonces podemos observar que la aceleración entonces me va a quedar de ¿cuánto? 6 menos 2 sería 4 entre 5. 4 entre 5 metros por segundo al cuadrado. 4 entre 5. Bien, ahí tenemos el valor de
la aceleración. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a calcular el valor de la fuerza que me están pidiendo. ¿Cómo es eso? Si ya nos dan la fuerza, profesor. Pero recuerden ustedes que vamos a calcular la fuerza de contacto. Fuerza de contacto. ¿Verdad? ¿Qué implica eso? La fuerza de contacto, observemos el diagrama, la fuerza resultante es de 4 newtons, ¿no? ¿Verdad? Pero observemos que la fuerza 1 es de 6 y la fuerza 2 es de 2 newtons. Una va hacia la izquierda, la otra va hacia la derecha. Quiere decir que la que ejerce mayor fuerza es la caja 1, el bloque 1. A ese le vamos a llamar F. A esa fuerza le vamos a restar la que va contraria a él, que es de 2. Y esto me tiene que dar igual a la masa por la aceleración. Entonces, la fuerza de contacto va a ser igual a M por A más 2. ¿Ya? M por A, multiplicamos. La masa sería la M2, porque es la que se le está ejerciendo la fuerza en el contacto. Sería 2 kilogramos multiplicado por la aceleración, que es 4/5 metros por segundo al cuadrado, más 2. Quedándonos, haciendo esa operación, 4/5 por 2 son 8/5, más 2, aproximadamente eso es igual a 3.6 newton. Entonces aquí ya vimos un conceptito bastante interesante, que es la fuerza de contacto, que es la que ejerce la de mayor fuerza sobre la caja de menor fuerza. Veamos el problema número 3. Este ya es un poco bastante más interesante. Dice el problema número 3 que una persona empuja arrastrando horizontalmente una caja de 10 kilogramos con una fuerza de 30 newtons, como se observa en la figura. Si el coeficiente de fricción entre la caja y el suelo es 0.25, inciso A, trace el diagrama de cuerpo libre. Inciso B, calcule la fuerza normal que ejerce el suelo sobre la caja. Inciso C, calcule la fuerza de fricción entre el suelo y la caja. Inciso D, calcule la aceleración que experimenta la caja. Bien, entonces, fijémonos bien, vamos a lo primero. Diagrama de cuerpo libre. ¿Qué significa el diagrama de cuerpo libre? Ya aquí ya nos señalan algunas de las fuerzas que podemos ver. Fíjense bien, aquí tendríamos, primeramente, tomamos nuestro punto de referencia, que sería el centro de la caja, y ahí nosotros haríamos lo siguiente: trazamos nuestro plano, ¿verdad? Nuestro plano. Entonces, este plano, lógicamente que aquí actúan algunas fuerzas. Por ejemplo, la que ejerce el piso sobre la caja es la fuerza normal. Va directamente hacia arriba.
contraria a esa fuerza va el peso, que es mg, peso. Observen que la fuerza de fricción va hacia la derecha. Para acá estaría la fuerza de fricción y la fuerza que se está ejerciendo va hacia la izquierda. ¿Verdad? Ok, más o menos quedaría de la siguiente manera el diagrama. Vamos a hacer el inciso A. Pues. Un poquito más ordenado. Diagrama de cuerpo libre. O sea, de cuerpo libre. Diagrama. Buscamos nuestro diagrama. Lo tenemos. Entonces aquí tenemos plano. Y observemos pues que hacia la derecha, ¿qué fuerza actúa? Actúa la fuerza de fricción. Bueno, me domina muy bien ahí. Vamos a dibujar de nuevo el plano aquí. Entonces lo vamos a dibujar acá. Va una fuerza hacia la derecha, que es la fuerza de fricción. Profe, ¿siempre la fuerza de fricción no es hacia la izquierda? No, eso depende hacia dónde va la fuerza. La fuerza que se está aplicando va hacia la izquierda. Esa es de 30 newtons. ¿Verdad? Ahora tenemos la fuerza normal. Una fuerza normal hacia arriba. Esa fuerza es la fuerza normal. Y hacia abajo es contraria. Fuerza contraria es el peso. ¿Ah? Esta fuerza es el peso. Y ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre. Bueno, ahora dice el inciso B. Calcule la fuerza normal. La fuerza normal, vamos a la primera condición de equilibrio, dice que la sumatoria de todas las fuerzas en el eje Y es igual a 0. ¿Por qué? Porque en el eje Y no hay movimiento, entonces es 0. ¿Qué fuerzas están en el plano, en el eje Y? Hacia arriba la normal. No hay más fuerza hacia arriba, le restamos hacia abajo, es el peso, o sea, mg. Y eso es igual a 0. Quiere decir que la fuerza normal es igual al peso. Entonces, la normal va a ser igual a la masa, que es de 10 kilogramos, la multiplicamos por la aceleración de la gravedad, que sería el valor de la gravedad. Lo vamos a tomar como 10 metros por segundo al cuadrado. Yo sé que en algunos libros aparece como que es 9,8,
nosotros lo podemos tomar como 10. Entonces la fuerza normal va a ser igual 10 por 10 sería 100 newton. Entonces, ojo, esta N con la flechita es la fuerza normal y esta N representa los newton. Ok, ya tenemos el valor de la fuerza normal. Nos piden en el inciso C, calcule la fuerza de fricción. Nos vamos al inciso C, fuerza de fricción. ¿Qué dice la definición? Dice que la fuerza de fricción es igual a mu por la normal. Fuerza de fricción es igual, ¿cuánto es el valor de mu? Dice que el valor de mu es 0.25 por el valor de la normal que nos dio a 100 newton. Entonces la fuerza de fricción es igual a ¿cuánto? A 25 newton. Listo. Ahora nos piden, inciso D, nos piden calcular. Dice bien que la fuerza de fricción es la fuerza entre el suelo y la caja, ¿verdad? Siempre contraria al movimiento. En este caso, nos piden el inciso D, calcula la aceleración que experimenta la caja. Fíjense bien, ojo aquí, y lo vamos a escribir. Para encontrar la aceleración, solo se tomarán en cuenta las fuerzas involucradas. ¿Cómo es eso? Tranquilo, vamos a ver. Involucrada con la dirección del movimiento. Importante esto. Con la dirección del movimiento. Importante. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que es la fuerza de 30 newton y hay otra fuerza que es de 25. Son las únicas que están involucradas en el movimiento. Y la fuerza normal no, esa está en el eje Y, no está ni el peso. Pues imagínate que el peso es lo que hace la fuerza normal. Si no existiera, lo que hace es que la caja se fuera en un guindo. ¿Ya? Entonces, primero determinemos la fuerza resultante. Recordemos que la fuerza resultante sería la fuerza mayor siempre. Fuerza mayor menos la fuerza menor. ¿Por qué? Porque son vectores colineales, son vectores colineales, la fuerza de fricción y la fuerza que se ejerce. Entonces la fuerza resultante me va a dar igual a ¿cuánto? ¿Quién es la mayor? La fuerza de 30. Entonces sería 30 menos 25 newton, que es la fuerza menor, y esto me daría a
5 newtons. Pero a mí lo que me están pidiendo es la aceleración. Muy bien. Entonces, aceleración es igual a ¿quién? De la fuerza resultante dividido entre la masa. Entonces, esto implica que la aceleración es igual a ¿quién? Fuerza resultante me dio 5 newtons dividido entre la masa, que es de 10 kilogramos. Entonces, la aceleración es de 1/2 o 0.5 metros por segundo al cuadrado. Y ahí terminaría nuestro ejercicio. Interesante, ¿no? Veamos el problema número 4. Dice: un automóvil de 1200 kilogramos de masa está en reposo. Ojo, en reposo. Si a los 10 segundos alcanza una rapidez de 12.5 metros por segundo, ¿cuál es la magnitud de la fuerza neta? Un problema bastante sencillo. Desde que me dicen velocidad inicial 0, el que está en reposo, la velocidad inicial es 0. Ok, veamos los datos. Tenemos el cuerpo de masa, que es de 1200 kilogramos. Tenemos su velocidad inicial es 0, el tiempo es 10 segundos. Otro valor importante es la velocidad que desarrolla, que es de 12.5 metros por segundo. Y me piden el valor de la fuerza. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza neta? Bien. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tipo de movimiento es? Analicemos. Es un movimiento MRUA. ¿Por qué es el movimiento MRUA? Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces decimos, ¿cómo el movimiento es MRUA? Entonces, ¿qué significa? Que vamos a trabajar con las ecuaciones cinemáticas. Una de ellas es que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Pero como la velocidad inicial es 0, entonces nos queda la ecuación que la velocidad es igual a la aceleración por el tiempo. Aquí tenemos velocidad y tenemos tiempo, entonces despejamos a la aceleración. Aceleración va a ser igual a ¿quién? Tiempo que está multiplicando, pasa a dividir, entonces me queda aquí igual a la velocidad entre el tiempo. Sustituyendo valores, me queda que esto es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es el valor de la velocidad? 12.5 metros por segundo. ¿Cuánto es el valor del tiempo? 10 segundos. ¿Se eliminan los segundos? No. Le cambio. Entonces la aceleración va a ser igual 12.5 entre 10 aproximadamente es 1,25.
metros por segundo al cuadrado. Ya tenemos el valor de la aceleración. Pero eso no es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo la fuerza. Recordemos que la fuerza, en la segunda ley de Newton, tiene una consecuencia de la fuerza. Entonces, tendríamos que la fuerza resultante, o la fuerza neta, es igual a la masa por la aceleración que experimenta el cuerpo, en este caso el vehículo. Entonces multiplicamos fácilmente, masa 1200 kilogramos y la aceleración es 1,25. Entonces la fuerza neta, la fuerza resultante, va a ser igual 1200 por 1,25, eso es aproximadamente 1500 newton. Y el problema está resuelto. Problema número 5. Dice que una mujer en un aeropuerto jala una maleta de 20 kilogramos. Con una rapidez constante. Ojo, rapidez constante. Al jalar de una correa con un ángulo sobre la horizontal. Este ángulo me lo dan. No, con un ángulo tete aquí. Disculpen, aquí hay un ángulo teta sobre el horizontal. Tenemos la figura. Ella jala de la correa con una fuerza de 35 newton. La fuerza de fricción sobre la maleta es de 20 newton. Primero, dibujo un diagrama de cuerpo libre de la maleta. Y en el inciso, después dice, inciso A, ¿qué ángulo forma la correa con la horizontal? Más o menos ahí está el diagrama. Y en el B, ¿qué fuerza normal ejerce el suelo sobre la maleta? Bueno, es un problema bastante sencillo. Lo primero que vamos a hacer es el diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Importante tener en cuenta todas las fuerzas que están actuando sobre el bloque o sobre la maleta en este caso. Entonces aquí hay una fuerza con cierto ángulo de inclinación. Ese ángulo es teta, no lo sabemos. Es la fuerza que se ejerce, ese ángulo no lo sabemos. Lógicamente que hay una fuerza contraria a este, que es la fuerza de fricción. ¿Ya? Es la fuerza de fricción. También, recordémonos que hay una fuerza hacia arriba, que es la fuerza normal. Y hacia abajo tenemos el peso. Ahí tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Verdad? Esta fuerza de aquí se descompone. Tiene una, vectorialmente se descompone. Vectorialmente hablando. Entonces, esa fuerza que está aquí sería la fuerza que ejerce sobre el eje Y, y esta es la fuerza que se ejerce sobre el eje X.
que sería esto. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver de que aplicando trigonometría un poco, el fx que sería el cateto adyacente y la fuerza que es la hipotenusa, entonces adyacente sobre hipotenusa es el coseno. Quiere decir, fíjense bien, esto es algo bastante interesante. ¿Por qué? Recordemos, por ejemplo, fíjense bien, veamos un triángulo de pequeño, más pequeño. Vamos a darle vuelta si quieren. Ahí. Vamos a dibujarlo de otra manera. El color no ayuda. Fijémonos bien. Si nosotros dibujamos un pequeño triangulito, ahí está. Este es el ángulo de 90 grados. Este es el ángulo θ. Esta es la hipotenusa, que en este caso es F. Este es el cateto opuesto al ángulo, sería F en Y, y este sería F en X. Entonces, si yo quiero determinar, por ejemplo, F en X, ¿qué cosa es F en X? Bueno, fíjense bien, este es el cateto adyacente. Adyacente, opuesto, hipotenusa. Dice la relación seno. Fíjense bien, si yo quiero, vamos a borrar esta parte, no nos enredemos. Si yo quiero, aquí igual el seno del ángulo, aquí vamos a aprovechar este espacio. Dice que el seno no es más que el cateto opuesto, el opuesto, sobre la hipotenusa. En nuestro caso, el cateto opuesto es F en Y. Y la hipotenusa es nuestra F. Quiere decir que si yo quiero saber cuánto vale F en Y, para que tengamos presente, no es más que este que está dividiendo, pasa a multiplicar, o sea, es igual a la fuerza multiplicada por el seno del ángulo. Ojo con eso. Por lógica, entonces, por lógica, F en X aquí va a ser igual a la fuerza multiplicada por el coseno de X. Eso es siempre, no, eso tiene que ver mucho con el triángulo que estamos formando. ¿Y de dónde sale el coseno? Acuérdense que en trigonometría el coseno del ángulo no es más que el cateto adyacente sobre la hipotenusa. En nuestro caso, el cateto adyacente es F en X y la hipotenusa es F. Entonces, esta F está dividiendo, pasa a multiplicar. ¿Qué tenemos? Tengamos presente estas dos expresiones. Bien, entonces nos vamos al inciso A. Dice que determinemos, vamos a dar el paso ahí, para que nos ubiquemos en el inciso A. Dice que determinemos cuánto es el valor del ángulo. Es lo que preguntan, ¿no? ¿Qué ángulo forma la correa con la horizontal? Vamos a encontrar el ángulo θ. Bien. Entonces, primeramente vamos a aplicar la condición de equilibrio. Dice que la sumatoria de toda la fuerza en el eje X es igual a 0. ¿Qué implica eso? ¿Qué fuerzas van
en el eje X. Ah, miren, Fx, hacia la derecha, y hacia la izquierda la fuerza de fricción. ¿Verdad? ¿No hay más fuerza? No. Miren, a la derecha, Fx, a la izquierda, F de fricción, o sea, la fuerza de fricción. Y eso es igual a 0. Pero recuerden que Fx habíamos dicho que era F multiplicado por el coseno del ángulo, menos la fuerza de fricción, eso es igual a 0. ¿Qué hacemos ahora? Despejamos. Aquí vamos a despejar al coseno. Este está restando, pasa a sumar, o sea, me quedaría fuerza, perdón, aquí, fuerza, coseno del ángulo, va a ser igual a la fuerza de fricción. Quiere decir, despejando el coseno, esta fuerza está multiplicando, pasa a dividir. O sea, me quedaría fuerza de fricción dividido entre la fuerza. Pero como yo lo que quiero es el ángulo, sería coseno inverso de lo que vale la fuerza de fricción dividido entre el valor de la fuerza. ¿Ya? ¿Y de cuánto es entonces el ángulo? Coseno inverso. La fuerza de fricción, ¿de cuánto es? Recordemos. Hay una fuerza que es de 35 newton. Y la fuerza de fricción, ¿de cuánto sería? Dice que ella jala la correa con una fuerza. La fuerza de fricción sobre la maleta es de 20 newton. Entonces me quedaría 20 entre 35. ¿Cómo es esto? ¿Cómo hacemos este cálculo valga la redundancia, en la calculadora? Apretamos la tecla Shift, la tecla Cos y ponemos 20 entre 35 y le damos igual. Aproximadamente esto nos va a dar a 55.2 grados. Listo el inciso A. Vamos al B. ¿Qué piden en el B? Nos piden la fuerza normal. Entonces ahora no vamos a trabajar con la sumatoria en X, sino la sumatoria en el eje Y. Me tiene que dar igual a 0. ¿Qué fuerzas están en el eje Y? La fuerza normal, pero también está esta fuerza, F en Y. O sea, ¿qué sería? La fuerza normal hacia arriba más la fuerza en Y sería la fuerza por el seno del ángulo y le restamos el peso, que el peso va hacia abajo. Entonces, aquí despejamos la fuerza normal va a ser igual al peso menos F seno del ángulo. Fuerza normal va a ser igual, el peso sería masa por gravedad, aproximadamente la masa es dice el cuerpo, 20 kilogramos, entonces me quedaría 20 kilogramos por 10 menos la fuerza que es de 35 newton multiplicado por el seno del ángulo que es seno de 55.2. Realizando esto con una calculadora
nos da aproximadamente 167.3 newton. Y ahí tenemos resuelto el problema. Fíjense bien, esto ya aquí ya metimos un poco de trigonometría, es bastante interesante para que lo tengamos muy en cuenta. Vamos al último problema. Dice, un bloque de 3 kilogramos parte del reposo en lo alto de un plano inclinado y se desliza a una distancia de 2 metros hacia abajo por el plano en 1.5 segundos. Encuentra la magnitud de la aceleración del bloque, el coeficiente de fricción cinética, acuérdense que hay cinético y estático, la fuerza de fricción que actúa sobre el bloque y la rapidez. Ojo, pestaña y sea con este tipo de problemas. Bien, antes que nada, determinemos la aceleración, pues. Aceleración del bloque. Primero, valor de la aceleración. ¿Cómo calculo la aceleración? Es un movimiento también rectilíneo uniforme acelerado. Tenemos cuánto se desplaza, 2 metros, tenemos el tiempo, tenemos ¿qué más tenemos? Parte del reposo. Entonces recordemos una ecuación que dice que el desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero parte del reposo, entonces esto es igual a 0. Entonces nos queda que el desplazamiento es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Despejando la aceleración, quedaría que la aceleración, el 2 está dividiendo, pasa a multiplicar, me quedaría 2 veces desplazamiento entre el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, la aceleración va a ser igual a ¿cuánto? A 2 por 2 metros entre el tiempo, que sería 1.5 al cuadrado. Entonces, la aceleración me quedaría que es de 1.78 metros por segundo al cuadrado. Tenemos la aceleración. ¿Qué nos piden también? El coeficiente de fricción, ¿verdad? Pero para calcular el coeficiente de fricción, ojo, tenemos que hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Para eso, vamos a hacerlo para acá y vamos a insertar nuevamente el triángulo, ¿no? Diagrama. Vamos a ver si lo buscamos por acá. Bien. A ver. Bien, vamos a dibujar. No pasa nada. Recordemos que tenemos un triángulo, ¿no? Aquí hay un cuerpo de masa M. Vamos a dibujar un bloque. Vamos a dar un bloque. Buscar un bloque aquí en la figura. No hay. Lo dibujamos entonces.
bloque más o menos aquí lo tenemos, y el ángulo de cuánto es, de 30 grados. Entonces veamos las fuerzas que influyen en él. Hacia acá hay una fuerza, hacia acá hay otra fuerza, hacia acá hay otra fuerza, y hacia acá hay otra fuerza. Veamos cuáles son esas. En el primer caso, hacia la derecha, está la fuerza de fricción. ¿Por qué? Porque es contraria al movimiento. Hacia la izquierda, la fuerza que se ejerce. Hacia abajo, el peso. Pero el peso tiene un problema, porque está inclinado este ángulo. Entonces el peso tiene el siguiente problema, que acá le vamos a dibujar, vamos a descomponerlo, ¿verdad?, en sus componentes rectangulares, porque este es el ángulo de 30 grados. Quiere decir que aquí hay una fuerza y aquí hay otra fuerza. Recuerde que si este es el ángulo, el cateto opuesto, esto sería paralelo al eje X. O sea, suponiendo que este es nuestro sistema de referencia, quiere decir que este sería F en X, ¿verdad? Sería F en X y este sería F en Y, ¿verdad? Para que tengamos una idea, sería F en Y esta parte, ¿no? Toda esta parte, y F en X toda esta parte, ¿verdad? Entonces, si nosotros y hacia arriba, ¿quién está? Recuerden que siempre hacia arriba está la fuerza normal, ¿verdad? Bien, garanticemos quién es quién. Bien, dibujemos el triángulo nuevamente. El triangulito para que tengamos bien definido quién es quién. Entonces, este es el ángulo θ, que es de 30. No es este, cuidado, este es el del plano, es el mismo, pero aquí se descompone, ¿no? El ángulo es el que está descomponiendo el peso. Ahora, aquí este es el ángulo de 90, este sería la hipotenusa, que sería la fuerza. Este es el cateto opuesto, sería F en X, ¿verdad? O sea que sería F en X sería el peso multiplicado por ¿quién? Eso es lo que queremos saber. Vamos a dibujar esto. O sea, ¿quiénes están afectados aquí? El peso en X. Sería esto. Y este sería el peso en Y. Esta fuerza es el peso. Entonces no nos enredemos. Ahí está. Entonces, ¿quién es quién? Veamos. Peso en X. ¿Quién es el peso en X? Bueno, también partamos de como hicimos en el problema anterior, partamos de las definiciones trigonométricas.
¿Qué dice la definición de trigonometría? Dice que el seno del ángulo, seno de 30 grados, es cateto opuesto, P en X, sobre la hipotenusa que es P. Quiere decir que P en X es, miren, lo que les decía en el problema anterior. Y no me va a dar pereza buscarlo. Miren, porque hay alumnos que se acostumbran que dicen en X coseno, en Y seno. Miren, no, eso tiene que ver, miren en aquí, es fuerza en X, coseno, fuerza en Y, seno. Pero aquí, observen que peso en X, ¿con quién vamos a trabajar? Con el seno. O sea que sería el peso por el seno de 30 grados. En otras palabras, P en X es masa por gravedad por el seno de 30. ¿Verdad? Análogamente quiere decir que P en Y, análogamente P en Y, es el parte de dónde, de la definición del coseno. O sea que sería el peso por el coseno de Y. Con eso, ahora sí, nos vamos a las condiciones de equilibrio. Sumatoria de toda la fuerza en el eje X igual a 0. En el eje X, ok, primero, ¿quién está? Esta fuerza horizontal, F en X, o sea, P en X. P en X sería masa gravedad, seno de 30. ¿Quién más está ahí? El contrario, que sería la fuerza de fricción, menos la fuerza de fricción. Y aquí, como el movimiento está en este eje, no puede ser 0. Aquí me equivoqué, perdón. Aquí como el movimiento en el eje X está el movimiento, la casa de movimiento sería a la masa por aceleración, segunda ley de Newton. ¿Ah? Entonces aquí me quedaría masa por aceleración. ¿De acuerdo? Entonces veamos cómo queda este asunto. Recordemos que aquí me quedaría mg, seno del ángulo, menos, ¿quién? Fuerza de fricción, pero la fuerza de fricción es mu por la normal, y eso sería igual a ¿quién? A la masa por la aceleración. Pero la normal, ¿cómo sacamos la normal? Bueno, la normal tendríamos que irnos a la sumatoria de toda la fuerza en el eje Y. Y como ahí en el eje Y no hay movimiento, esto sería 0. Entonces la fuerza normal hacia arriba nada más, menos, ¿quién va hacia abajo? La fuerza en Y, que sería la fuerza, el peso en Y sería masa, gravedad, coseno de 30, ¿verdad? Y eso igual a 0. Entonces la normal no es más que te está restando, pasa a sumar. ¿Ok? Entonces, esto que tenemos acá lo reemplazamos y nos quedaría masa, gravedad, el seno de 30, disculpen ahí, el seno de 30, menos mu, que es el que ando buscando, por la normal, que sería mg, coseno de 30, igual a la masa por la aceleración. Entonces aquí veamos que aquí hay algo en común, que es la masa y la gravedad, pero saquemos un factor común nada más, la masa. Dividiendo esto entre esto, solo me queda g seno de 30
menos esto entre m se va a la m, me queda mu gravedad coseno de 30 igual a m por la aceleración. Y aquí lo que a ustedes les gusta. Chao, chao. Entonces me queda qué cosa. Queda la gravedad, que es 10, sería 10 seno de 30 menos mu por 10 coseno de 30 igual a la aceleración, que es de cuánto, de 1.78. ¿Ya? 10 por seno de 30 me quedaría que eso igual a 5. 10 por coseno de 30 menos 8.66 por mu, y eso igual a 1.78. Despejando mu, este 5 está sumando para restar, me quedaría mu, sería 1.78 menos 5 sobre 8.66. Entonces mu será igual aproximadamente 0.37. Ya tenemos mu. Tenemos el inciso B. ¿Qué nos pide más? Tenemos la A, coeficiente de la fuerza de fricción. Es sencillo. ¿Cómo calculamos la fuerza de fricción? Y nomás hagámoslo. Recordemos, fuerza de fricción simplemente es mu por la normal, pero la normal es mg coseno de 30. Entonces fuerza de fricción es igual a 0.37 por 3, que es la masa, por la gravedad, que es 10, por el coseno de 30. Entonces la fuerza de fricción es de 9.61 newton. Listo, la fuerza de fricción. ¿Qué más nos piden? Nos piden, ya está aquí el ángulo forma, ¿qué fuerza nos quiere? Perdón. Dice, ya está el coeficiente de fricción, la fuerza de fricción. La rapidez. ¿Cómo calculamos la rapidez? Sencillo. Como el movimiento es MRUA, vamos a hacerlo aquí vamos a hacer en verde. Rapidez. ¿Cómo calculamos la rapidez? Recordemos, como el movimiento es MRUA, velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Pero como parte del reposo, esto es 0, entonces la velocidad es igual a la aceleración, que es 1.78 por el tiempo, que es 1.5. Entonces la velocidad es de 2.67 metros por segundo. Y listo. Bien, como puedes ver, eran unos problemas, algunos sencillos, otros con cierto grado de complejidad. Lo que te invito es que mires el video, tomes anotación, anotes lo más importante y sobre todo practiques este tipo de problemas. De pronto te enviaré unos ejercicios para evaluarte cómo estás en este tema de la segunda ley de Newton. Bien, sin más que agregar,
Te agradezco la participación, la entrega. No te olvides de suscribirte, de darle me gusta y también algunos comentarios que puedas hacer en relación al video. Recordad, este es un video pues que no está editado ni nada de por el estilo, pero ha sido con mucho esfuerzo y con mucho amor para ustedes. Sin más que agregar, pues, desde el Centro Tecnológico Pedro Alao Palacio, te saluda el profesor Reinaldo Mejía.